acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Hola, bienvenidos y muy buenos días. Se habla el consultorio aquí en Telemedellín, Medellín, Ciudad Saludable. Y para participar, consultar, opinar, hacer comentarios, está la línea telefónica 441-2100, pero también están las redes sociales, @saludmedellín en Twitter, Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Tenemos correo electrónico secre.salud@medellin.gov.co y cuenten que esta señal puede verse en el mundo entero en www.telemedellin.tv. Aquí todos los días trabajamos en la conformación de estilos de vida saludables, pero siempre hacemos énfasis especiales en la prevención. Por eso hoy, antes de plantearles el tema que vamos a desarrollar en esta jornada, voy a recordar un asunto que ayer le pregunté a la doctora Beatriz, que ya está aquí conmigo. Doctora Beatriz, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Felipe, buenos días para todos. ¿Se acuerda que ayer le pregunté por la DPT? Sí. Es que el sábado, y voy a reiterar esta información, el sábado pasado empezó en Medellín una muy importante jornada y masiva jornada de vacunación a madres gestantes de la 20 semana en adelante, precisamente para prevenir que en sus niños a futuro se presente la DPT. Así es, Felipe. Cuando hablamos de DPT, hablamos de la vacuna contra la difteria, el tétano y la tosferina, que es muy importante, como usted acaba de decirlo, aplicarlo desde la gestación en las madres gestantes a partir de la 20ª o 21ª semana de gestación. Lo otro es que ya luego, una vez haya nacido el bebé, pues entonces hay que aplicársela a los 2, 4, 6, 18 meses y un refuerzo entre los 4 y los 6 años. Entonces, la invitación es para que estén muy pendientes de estas jornadas, aprovechen, miren el carnet de vacunación de sus hijos y de las madres gestantes, y si todavía no se la han colocado, pues aprovechen y lo hagan. Pues esas es como las etapas y los ciclos de vacunación. Recuerden que por estos días, y esta jornada se extenderá hasta mayo, la jornada masiva está enfocada básicamente a las madres gestantes y son ellas las que deben aprovechar esta oportunidad para vacunarse. La meta es vacunar unas 13.500 mujeres. Esto en Medellín. Tenemos activos unos 117 puestos de vacunación, están regados por toda la ciudad. No solo la red pública está vacunando, también la red privada, pero pueden acudir a los centros de Metrosalud, que es una red bastante amplia, bien conformada en las 16 comunas y los 5 corregimientos. No pierdan esta oportunidad. Si usted conoce a una madre gestante, a una mujer que está en embarazo, vaya, dígale, cuéntele que hasta mayo estamos vacunando contra la DPT, para que estén bien pendientes y de esta manera protejan a sus hijos. Y esta información las voy a estar recordando porque incluso por aquí estaba revisando nuestro Twitter, la cuenta, reitero, es @saludmedellín, pues la gente de Metrosalud nos está contando que inició vacunación para mujeres en periodo de gestación, y lo propio hacen los compañeros de Buen Comienzo, que todas las mujeres gestantes de Medellín con 20 semanas o más se apliquen este mes la vacuna del DPT. Anunciado el asunto, todos lo saben y nos ayudan, por favor, ustedes que son tan queridos en Medellín Ciudad Saludable, a replicar esta información por toda la ciudad. Bien, doctora Beatriz, hoy vamos a tocar un tema que es bien importante porque vamos a hablar de una enfermedad que afecta a millones de pacientes en el mundo, especialmente adultos, aunque no es una característica solo de los adultos. También está afectando a personas jóvenes y muy jóvenes. Hablaremos hoy de la artritis. Es una de las enfermedades más comunes y, pues, si nos vamos a estadísticas recientes y a mirar sectores poblacionales, descubrimos, doctora Beatriz y amigos televidentes, que el 50%, más o menos el 50%, es la mitad de los pacientes mayores de 65 años de edad padecen artritis o una de las artritis, porque como veremos son varias. Así es, Felipe. Tenemos que tener en cuenta que la artritis reumatoidea es una enfermedad crónica degenerativa que, como usted dice, principalmente le da a adultos mayores, a personas mayores, pero que también cada vez está cobrando más protagonismo a edades más tempranas. Esta enfermedad nos afecta con inflamación y degeneración o destrucción del cartílago y de las articulaciones, y esto va a producir diferentes sintomatologías. Entre ellas está el dolor, la inflamación, el enrojecimiento, el calor, la dificultad para los movimientos, rigidez en las articulaciones, y existen más de 100
tipos de artritis reumatoidea, que para cada uno pues hay un manejo diferente, un diagnóstico y además un tratamiento. Pero entre esos hay 3 que son como los más prevalentes, los más comunes. Ellos son la artritis ósea, que se presenta precisamente en personas mayores, y es la degeneración del cartílago que se encuentra en el interior de las articulaciones y produce, como acabo de decir, dolor, inflamación, rigidez. La otra es la artritis reumatoidea, que además de los síntomas que acabo de decir, puede cursar con síntomas de infección. Entonces va a haber fiebre, va a haber malestar general, va a haber cansancio. Y lo otro es la gota, que es el acúmulo de cristales de ácido úrico en los tejidos, en las articulaciones, que me va a producir una artritis muy dolorosa y además toda la sintomatología que ya mencioné. Esa artritis en específico, la reumatoide, que un poco nos vamos a centrar en ella hoy, aunque usted decía ahí, podría, pues si uno va a la clasificación hay unos 100 tipos, tal vez más, pues está afectando en este momento a un poco más de 500.000 colombianos, y estamos hablando del 1% de la población colombiana. Y digo esto es por el impacto que la enfermedad tiene, porque los estudios médicos, los análisis que se han hecho, las investigaciones que se han hecho, demuestran un enorme impacto en lo social, especialmente en lo económico, por la incapacidad que genera. Normalmente se presenta o inicia a presentarse, empieza a darse en pacientes entre los 30 y los 50 años de edad, y especialmente mujeres. Se calcula que en ese promedio de los pacientes que tienen esta enfermedad, que tienen artritis, pues 8 de cada 10 son mujeres. Realmente, cuando uno revisa las cifras del impacto sobre la economía nacional y especialmente en el campo laboral, se da cuenta que estas personas que tienen este padecimiento, que sufren esta enfermedad, después de 10 años de empezar ese proceso, deben abandonar sus actividades laborales. Y ahí se explica por qué es tan impactante en la economía del país una enfermedad de estas características. Felipe, y también es importante tener en cuenta cuáles son las causas que la producen. Una de ellas es precisamente la degeneración normal de los cartílagos y las articulaciones, que se presenta con la edad, pero también, como decíamos, se presenta cada vez en personas más jóvenes, y es precisamente por muchas enfermedades mal cuidadas, mal tratadas, que pueden estar produciéndose por virus o bacterias y que pueden degenerar en una artritis. También es importante que tengamos en cuenta que afecta las manos, no solamente las pequeñas articulaciones, sino las grandes articulaciones que nos sirven de sostén, como las rodillas, los pies, bueno, en fin, todas las articulaciones del cuerpo se pueden ver afectadas por esta enfermedad. Y quiero, antes de continuar y de invitar al doctor que nos va a acompañar el día de hoy, para que dejarles presente unos consejos para estas personas que padecen este tipo de enfermedades. Deben mantener un peso corporal adecuado para su talla y para su edad y para la enfermedad. Deben tener en cuenta la medicación que se les manda, estar adheridos al tratamiento, que hemos hablado de eso también mucho en Medellín Ciudad Saludable, estar pendientes del tratamiento. Si no está funcionando, entonces ir otra vez donde el médico, consultar y ajustarlo de acuerdo a las necesidades de cada paciente, tener unos buenos hábitos de postura, realizar una actividad física, obviamente con supervisión del médico hasta donde sea posible, guardar reposo cuando sea necesario, utilizar un calzado adecuado y además evitar sobrecargas en las articulaciones. Muy bien, la Organización Mundial de la Salud calcula, doctora Beatriz, que el 30% de la población mundial padece artritis o una de las diferentes formas de artritis, y ahí vemos el impacto incluso internacional de la enfermedad. Tanto es así y tanto se ha aumentado que la década pasada fue declarada la década de los huesos y las articulaciones, pensando precisamente en hacer conciencia y en generar procesos de prevención. Vamos a hacer una pausa institucional, doctora Beatriz. Antes quiero llevarla al portal de salud, que es www.medellin.gov.co/salud. Le repito, www.medellin.gov.co/salud, donde incluso los televidentes pueden ampliar la información en este apartado que dice: en Medellín se dio inicio a la jornada de vacunación para mujeres en periodo de gestación. Lo que comentábamos al comienzo, aquí están las campañas, los directorios, los enlaces, programas y proyectos de la Secretaría de Salud, trámites y servicios, pero al final, bueno, hay otros componentes y otros apartados ahí con información muy útil. Por aquí abajo en otras secciones, mira, doctora Beatriz, hay un enlace, hay un vínculo, dice programa de TV.
ese programa de TV es este, Medellín Ciudad Saludable. Entonces ustedes acceden ahí y también, además de lo que siempre les recuerdo en YouTube, pues aquí pueden entrar a cada uno de esos programas, salud en el hogar, sexualidad en la infancia, vacunación como habilidad para la vida, habilidades para la vida, en fin, lactancia materna, todos los temas están ahí en el portal de salud de Medellín, www.medellin.gov.co/salud. Hacemos la pausa y venimos a saludar al doctor Carlos Jaime Velázquez, pero sobre todo a escuchar las preguntas que en materia de artritis tienen ustedes hoy. Ya regresamos. Desde el 4 de febrero rotó el pico y placa al Medellín. Para vehículos particulares y motos de 2 tiempos, el horario de restricción es de 7 a 8:30 de la mañana. En la tarde, de 5:30 a 7 de la noche. Infórmate sobre los días en que te corresponde cumplir con la medida. Medellín, un hogar para la vida. Alcaldía de Medellín. Darwin, la exhibición del Museo de Historia Natural de Nueva York llega al Parque Explora esta gran exposición. 3 millones de personas la han visto en 4 continentes. Por primera vez en Medellín, más de 200 objetos del gran naturalista, una reproducción de su estudio y mucho más. Invitan Parque Explora. 5 años de ciencia para todos y Culture. Patrocinan Pacific Rubiales, Argos, Luz Verde, El Colombiano, Caracol Radio, Caracol Televisión, Alcaldía de Medellín. Entre el 18 y el 22 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará en Medellín. En la sentencia se incluían algunos nombres de personas que resultó que no eran víctimas, ¿no? Su presidente, Diego García Sayán, dialoga con Hernán Marín sobre la trascendencia de esa sesión, los casos que analiza la Corte en relación con Colombia y hasta los derechos humanos en Venezuela. Y yo estoy seguro que esto con Venezuela se irá resolviendo de alguna manera en algún momento. Este martes 5 de marzo a las 9 de la noche, en Telemedellín. Estuvo en algún momento interesado en el... Estamos aquí cumpliendo como todos los días de lunes a viernes entre las 11 y las 12 del mediodía este compromiso con ustedes y este compromiso con la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. 441-2100 en la línea, @Salud Medellín, la cuenta en Twitter, Medellín Ciudad Saludable, nuestra página en Facebook. Ya está con nosotros el doctor Carlos Jaime Velázquez, él es médico internista y reumatólogo y es él quien nos va a ayudar a desarrollar este tema de la artritis en el que esperamos mucha participación de ustedes para que aprovechen la presencia del especialista. Doctor Velázquez, bienvenido, buenos días. Felipe, buenos días, gracias por la invitación. A usted, señor, por acompañarnos. Y aquí, doctora Beatriz, uno convoca a los televidentes e inmediatamente están. Así es. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañar. Beatriz, muchas gracias por la invitación. Bueno, le damos la bienvenida desde Santa Mónica a Nuri Gutiérrez. Buenos días. Muy buenos días, lo felicito por ese programa, no me lo pierdo. Muchas gracias, doña Nuri. Y para preguntarle, mire, sé que la artritis es muy dolorosa, lo mismo que la fibromialgia. Quiero que el doctor me haga el favor y me explique qué diferencia hay entre las dos y para la fibromialgia, cuál es el tratamiento adecuado. Muchas gracias, feliz día. Gracias, doña Nuri, lo mismo. Doctor Velázquez. Sí, hay una diferencia grande entre las dos enfermedades. Artritis es la inflamación de las articulaciones, es decir, aquellas estructuras que recubren las coyunturas o donde se unen los huesos. Entonces esa es una enfermedad que produce dolor e inflamación. La fibromialgia es un estado de dolor osteomuscular crónico en el cual no hay inflamación y básicamente es un dolor que es crónico y que se acompaña de alteraciones del sueño. Es un sueño no reparador, el paciente siente que le duele todo el cuerpo pero no hay signos inflamatorios. Entonces el manejo de la artritis son medicamentos que controlan la inflamación, en cambio el manejo para la fibromialgia es el manejo con analgésicos. Yo me quiero ir por esa línea que plantea la televidente doña Nuri para preguntar la diferencia entre artritis y artrosis, porque algunas personas tienden a confundirlo.
Sí, la diferencia básicamente es el órgano comprometido. En las articulaciones, en la artritis es la articulación, que es la membrana sinovial, que es la que recubre las articulaciones. En cambio, en la artrosis, el órgano blanco es el cartílago, que es una estructura que está alrededor de las articulaciones y que le da soporte. Y además el tipo de dolor es muy diferente. El dolor de la artritis es un dolor de tipo inflamatorio, es decir, es un dolor que se produce en las horas de la mañana. Las pacientes sienten sensación de rigidez, de no poder mover libremente las articulaciones. En cambio, en la artrosis es un dolor que se da más con el movimiento. Entonces es un dolor diferente y el órgano comprometido también es diferente. Doctor Velázquez, ahorita en la introducción, pues yo hablaba de los 3 principales tipos de la artritis, pero por favor profundícenos y denos características de cada una de ellas. Sí, en general la enfermedad más frecuente articular es la artrosis, que es esa enfermedad de tipo mecánico que compromete el cartílago articular y generalmente es un dolor de tipo mecánico. Con el ejercicio se dan el dolor básicamente en estructuras que soportan peso. Las rodillas y las caderas son las que tienen mayor dolor en la artrosis. En cambio, en la artritis son pequeñas articulaciones, tanto de las manos como de los pies, que dan esa sensación de dolor en la mañana, sensación de rigidez, de no poder mover la articulación. Y el tercer grupo de artritis es la gota, que es por depósito de cristales, generalmente de ácido úrico, especialmente en miembros inferiores, en la primera articulación del dedo gordo de los pies, que se llama podagra, en los tobillos y en las rodillas. Y básicamente da mucho dolor y mucha inflamación. Esta descripción que nos hace el doctor Velázquez, sumada a la introducción que hace un rato nos hizo la doctora Beatriz Burgos, pues nos dan un contexto y una ubicación para el tema que estamos desarrollando hoy, la artritis. Pero quiero invitar a los televidentes, a los que están con nosotros desde el comienzo y a los que apenas están llegando, para entender un poco más la enfermedad, las implicaciones, las consecuencias que tiene, y para que de esa manera también puedan preparar la cantidad de preguntas que tienen y que pueden hacer en el 441-2100. Veamos. Una articulación es el lugar en el cual se une un hueso con otro. Algunas, dependiendo de su clasificación, además de tener como función constituir el punto de unión entre componentes del esqueleto, facilitan los movimientos mecánicos del cuerpo. Cuando una o más articulaciones se inflaman, se presenta la artritis, un problema que trae consigo la degeneración del cartílago, el componente de la articulación encargado de absorber y suavizar el golpe que se realiza cuando los huesos se rozan. La inflamación, el dolor y la rigidez son algunos de los síntomas que indican el desgaste del cartílago. Debido a que existen más de 100 tipos de artritis y algunas de ellas se pueden presentar a cualquier edad, las causas pueden variar. Una fractura ósea, factores genéticos o una enfermedad autoinmunitaria pueden provocar la inflamación de una articulación. Ya que la única forma de tratar el dolor es conocer el tipo de artritis que se padece, es importante que acuda al médico si tiene molestias, hinchazón y rigidez en algún lugar del cuerpo. No se automedique ni lo deje pasar por alto. Esto solo podría empeorar los síntomas. Hoy en Medellín Ciudad Saludable hablamos sobre la artritis y recuerden que pueden participar y hacernos sus preguntas al 441-2100. Nos llama desde Manrique Gloria Rodríguez. Buenos días. Rubén. Buenos días, adelante. Hágate para allá. Gloria, bájale el volumen a tu televisor, por favor, y escuchamos tu pregunta. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Quiero felicitarlo ante todo por su programa y para hacerle pues un comentario sobre mi enfermedad. A mí me han visto internistas, de reumatólogo, ahora ya estoy en manos del ortopedista y el ortopedista me dijo: señora, usted tiene un problema muy serio en los pies porque a mí el juanete se me está saliendo y aparte de eso tengo los dedos en garra. El dolor por debajo de en la planta del pie es como si yo estuviera andando sobre una bola y eso es doloroso y los dedos me duelen como si estuviera descompuesta y prácticamente tengo el pie ya desfigurado, los dedos, yo no me puedo usar tacones ni nada. He tomado mucho medicamento, pero a mí nada me sirve.
Lo único es el diclofenaco y eso que como que cuando me desinflama un poco. Yo quisiera saber si esto requiere de cirugía, porque a mí ya me vio el especialista y me mandó el ortopedista y me mandó para un especialista en pies, solamente en pies. Entonces, ¿usted cree que eso requiere operación? Y si al hacerme la operación a mí los dedos me quedan normales, esa es mi pregunta. Gracias, Gloria. Doctor Velázquez. Sí, en general es un problema de tipo mecánico del pie, a veces es por mal apoyo, hay muchas causas, pero es tal vez el momento de pensar en un procedimiento quirúrgico. Cuando uno intenta analgésicos, intenta alguna terapia física o el uso de plantillas, pero si el dolor es incapacitante y ahí no hay respuesta, posiblemente sea el momento de hacer la cirugía, y el especialista más indicado para hacer el procedimiento y qué tipo de procedimiento es un ortopedista especialista en pie. Entonces, consiste en corregir esa deformidad de los dedos en garra y lo del juanete. El dedo queda normal, a veces se sacrifica un poquito de movilidad, pero lo más importante es que se mejora el dolor. Doctor Velázquez, ¿qué tan prevalente es la artritis y sus diferentes tipos en nuestra comunidad y cuál es la edad promedio de inicio? Sí, Beatriz, para responder eso, pues depende de lo que estemos hablando. Tal vez la enfermedad más importante, aunque no es la más frecuente es la artrosis, pero digamos que la enfermedad crítica para el diagnóstico temprano es la artritis reumatoide. Estamos hablando de una enfermedad que puede comprometer el 1% de la población mundial. En Estados Unidos se habla de millones de personas y son mujeres jóvenes, el 70% de las personas son mujeres en edad productiva. Entonces es una enfermedad muy frecuente que, aunque uno ve problemas de artritis en pacientes mayores, es en pacientes jóvenes donde es la mayor incidencia. Entonces el diagnóstico temprano de esta enfermedad es crítico para evitar el desarrollo de daño articular y de pérdida de la capacidad laboral. Incluso los pacientes con artritis reumatoide tienen 10 años reducidos la expectativa de vida con respecto a la población normal, pero un diagnóstico temprano permite controlar la enfermedad y evitar las secuelas. Eso descarta, doctor Velázquez, que esta es una enfermedad asociada con el envejecimiento, pero entonces, ¿qué produce la artritis específicamente de lo que estamos hablando hoy? ¿Cuáles son los factores que la generan? También, Felipe, depende del tipo de artritis. Cuando hablamos de la más frecuente, que es la artrosis, no se sabe. Hay un componente, como en todas las enfermedades reumatológicas, hay un componente genético, hay un componente de herencia, aunque no es lo más importante. Y sobre todo que en la artrosis no se sabe, que es la más frecuente, es generalmente cuando hay un aumento de peso, cuando hay una pérdida de la alineación normal de las articulaciones como las caderas y las rodillas, que son las que soportan el peso del cuerpo, empiezan a tener problema, y esa es una causa importante. Por eso Beatriz insistía en la introducción de reducción de peso, la actividad física para tratar de disminuir esta carga sobre las articulaciones. La segunda enfermedad es la artritis reumatoide, tampoco se sabe la causa, también hay un componente genético, y tal vez lo más importante sea el tabaquismo. O sea, es el factor ambiental más importante para el desarrollo de artritis reumatoide, porque los productos tóxicos del tabaco hacen que el sistema de defensa del cuerpo se confunda y en vez de atacar lo extraño, ataca las articulaciones y produce daño articular. Y en la gota, que es la tercer tipo de artritis, pues básicamente es por el exceso de ácido úrico. Es una alteración de la eliminación de ácido úrico por el riñón. Estos cristales se depositan en las articulaciones y sobre todo que se asocia a estilos de vida poco saludables. Pacientes que tienen colesterol, triglicéridos elevados, son obesos y tienen una ingesta excesiva de alcohol, son los que generan el problema de ácido úrico. Buenos días, le damos la bienvenida a Sandra Muñoz desde Niquía. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mira, para hacerle una pregunta al médico. Adelante, claro, Sandra. Adelante. Mira, lo que pasa, doctor, buenos días. Buenos días. Es que lo que pasa hace por ahí un año, vengo sintiendo un dolor en el brazo izquierdo, pero desde el hombro hacia abajo donde terminan los dedos, y no lo puedo tener levantado ni siquiera 5 minutos, ni cargar lo que se dice un cuaderno. Eso también es de la artritis. Gracias, Sandra. En general, cuando es un dolor difuso, como en toda la extremidad, principalmente la causa no es articular, la principal causa es neurológica o vascular.
de las estructuras que salen del cuello, hay unos nervios que es lo que lleva la parte de movilidad y sensibilidad a las extremidades, entonces es posible que una de esas raíces nerviosas esté comprimida y eso produzca ese síntoma de dolor difuso. O lo otro es una enfermedad que es frecuente que se llama el opérculo torácico, que es donde estructuras vasculares que pasan y que llevan como la irrigación a la extremidad se ven comprimidas y producen ese dolor. Pero cuando el dolor es tan difuso y tan localizado, la causa de que sea por articulación o por artritis es poco probable. 441-2100, sigan participando, aprovechen la presencia del doctor Velázquez hoy en Medellín Ciudad Saludable, y quienes deseen y tienen preguntas y las quieran hacer por vía internet, vía web, pues pueden acceder a nuestra cuenta @saludmedellín en Twitter o Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Doctor Velázquez, lo que pregunta Sandra nos lleva al tema de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que permiten entender o que un paciente se dé cuenta que podría estar sufriendo de una artritis reumatoide? En general, Felipe, tiene dos características. Es un dolor de tipo inflamatorio. ¿Qué quiere decir eso? Es un dolor que se produce en las horas de la mañana, hay sensación de rigidez, el paciente se siente, no es un término muy castizo, pero los pacientes lo refieren así, engarrotado, es no poder mover libremente las articulaciones de manos y pies. Y lo otro síntoma importante es la duración. Cuando un paciente tiene dolor articular, aunque no haya inflamación, es decir, no haya hinchazón, por más de 6 semanas, debe consultar a un reumatólogo porque es posible que esté empezando artritis reumatoide. Entonces es un dolor de tipo inflamatorio, de pequeñas articulaciones de manos y pies por más de 6 semanas. Le damos la bienvenida a Amparo Ramírez desde el Poblado. Buenos días. Buenos días para felicitarlos por el programa. Muchas gracias, doña Amparo. Doctor, quería que hablara sobre la fibromialgia, porque pues es una enfermedad que no es muy conocida. Entonces, que es una enfermedad que afecta el sueño, el sistema nervioso, produce depresión y pues a uno no le provoca sino estar acostada. ¿Y qué puede ser para ese? Porque yo la sufro, ¿sí? Y casi siempre me mandan antidepresivos, pero no sé, nada me sirve. Muy bien, gracias doña Amparo. Doctor Velázquez. Sí, como decíamos inicialmente, la fibromialgia es una alteración de la percepción del dolor, o sea, cosas que normalmente no son dolorosas se vuelven dolorosas y hay un dolor, sí, pues como lo dicen los pacientes, me duele desde la cabeza hasta los pies, es un dolor generalizado, no se acompaña de inflamación y se acompaña de mucho de trastornos del sueño. Pacientes también tienen cefalea, trastornos como para distensión abdominal, el colon se inflama. Es una enfermedad que tiene esas características, o sea, no solamente es el dolor, sino se acompaña de depresión, de ansiedad. Digamos que en general lo importante del tratamiento de la fibromialgia es un manejo multidisciplinario. Es una enfermedad en la cual debe intervenir psicología, psiquiatría, no porque sea una enfermedad mental, sino que genera depresión y ansiedad y eso hay que controlarlo para que el círculo vicioso de dolor se corte. Entonces debe participar también reumatología porque hay enfermedades que se parecen a la fibromialgia y realmente son reumatológicas y un especialista en dolor. También es un manejo multidisciplinario y las metas deben ser muy claras, o sea, el dolor no va a desaparecer, pero lo que busca la intervención de todos los especialistas es que el dolor se haga soportable y que no altere la calidad de vida y que el sueño sea reparador. 441-2100, en Belén está Gloria Mora. Hola, Gloria. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad y felicitaciones por su programa. Quisiera consultarle al médico, yo sufro de dolores en las manos, me operaron del túnel carpiano en las 2 manos, pero eso hace ya más de 6 meses y persisten los dolores y el encalambramiento en las manos. ¿Es eso causa de artritis o qué exámenes recomiendan para determinar si es artritis o no? En general, pues si ya tuvo una intervención quirúrgica de las manos y el dolor persiste, puede ser un signo inicial de artritis. Lo que se debe hacer, digamos que no hay un solo examen que diagnostique la enfermedad, es más el concepto, el interrogatorio del médico especialista, que en este caso somos los médicos reumatólogos, que estamos familiarizados con ese tipo de dolor. Uno practica una serie de radiografías, de exámenes de laboratorio y con eso logra confirmar si es artritis o no. Pero lo más recomendable es que si persiste el dolor tanto tiempo después de la cirugía, debe consultar a un reumatólogo. Muy bien, 441-2100, estaba revisando aquí las redes sociales, @saludmedellín,
y Medellín Ciudad Saludable. A ver, Orinson Padilla, no alcancé a leerlo previamente, pero dice 24 de marzo, el próximo 24 de marzo participaré en los 42 kilómetros de ciclovía de la Avenida del Río. Sufro mucho por no tener un patrocinador. Ah, bueno, se está pidiendo es patrocinio para irse a la competencia. Muy bien, Orizon, gracias por la participación. Vamos a hacer una pausa institucional, pero en segundos regresamos. Y quisiera hablar con el doctor Velázquez al regreso, y se lo propongo también a la doctora Beatriz, el tema de los tratamientos, especialmente de la cirugía y cuándo se llega a ese punto de la cirugía, y por supuesto la prevención de la artritis. Y obviamente las llamadas de ustedes. Ya regresamos. Entre el 18 y el 22 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará en Medellín. En la sentencia se incluían algunos nombres de personas que resultó que no eran víctimas, ¿no? Su presidente, Diego García Sayán, dialoga con Hernán Marín sobre la trascendencia de esa sesión, los casos que analiza la Corte en relación con Colombia y hasta los derechos humanos en Venezuela. Y yo estoy seguro que esto con Venezuela se irá resolviendo de alguna manera en algún momento. Este martes 5 de marzo a las 9 de la noche, en Telemedellín. ¿Estuvo en algún momento interesado en el... Es una de las noticias más importantes indudablemente del año para Colombia, para Antioquia y para Medellín, como ciudad candidata a obtener la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018. Yo creo que tenemos una serie de ventajas sobre las otras ciudades, o sea que hay que ser optimistas, vamos a luchar duro para que nosotros seamos sede en el año 2018. Hola, soy Juan Sebastián Gómez, fui campeón olímpico en el 2010 en Singapur y apoyo a Medellín en los Juegos Olímpicos de 2018 de la Juventud. Estamos hablando de artritis, de prevención, de tratamientos, describiendo la enfermedad y obviamente escuchando las preguntas que ustedes tienen y han hecho muy buena participación hoy. Todavía está la posibilidad de hacerlo. 441-2100. Al comienzo del programa les mostré una ruta para acceder a los programas pasados de Medellín Ciudad Saludable, pero recuerden que también en YouTube, en la barra de búsqueda, mire, les muestro que es muy fácil. Usted simplemente digita Medellín Ciudad Saludable y ahí salen los programas que ya hemos subido para que recuerden algunos temas. Hoy, artritis, redes sociales, aquí estoy pendiente del Twitter, del Facebook, por si quieren participar de esa manera. Doctora Beatriz, yo proponía antes de ir a la pausa, pues dedicar este segundo bloque, o este bloque ya final del programa, todavía tenemos buen tiempo, al asunto del tratamiento, pero también de la prevención, obviamente. Sí, Felipe. Doctor Velázquez, cuéntenos, una vez ya hecho el diagnóstico de cualquiera de estos tipos de artritis, ¿cuál es el tratamiento a seguir y si hay una cura definitiva? Muy bien. También el tratamiento depende del tipo de artritis. Digamos que en general, tal vez la única que puede hablarse de curación, es decir, con una intervención adecuada, no dejar secuelas, es la artritis por gota. Entonces ahí es muy importante la parte de la prevención. Entonces son pacientes que en general deben disminuir de peso, deben evitar consumir licor, especialmente la cerveza tiene un precursor especial de ácido úrico, también los mariscos, los camarones, que tienen una alta carga de uratos, se deben evitar. Todas las comidas grasas, las calorías, la carne por sí no es que produzca ácido úrico, sino cuando son cantidades copiosas se aumentan mucho las calorías y eso sí puede producir dolor. Entonces en general es evitar el consumo de licor, mariscos y camarones y también utilizar los medicamentos de manera adecuada para controlar la inflamación inicialmente y luego disminuir los niveles de ácido úrico para que no haya nuevos episodios de artritis.
digamos que de las otras dos enfermedades, la artrosis y la artritis reumatoide, no hay una cura. Lo que se trata es de evitar la progresión de la enfermedad. En el caso de la artrosis son medidas básicamente de estilo de vida, una disminución de peso para evitar que rodillas y caderas, que son las más afectadas, siga progresando la enfermedad, y también se da un manejo sintomático, o sea, manejo con medicamentos analgésicos o antiinflamatorios. También es importante, otro pilar es la terapia física, y si esto no funciona y el dolor se vuelve severo, incapacitante, con compromiso de la marcha, se llama lo que son los reemplazos articulares o las prótesis de cadera o de rodilla principalmente. Y tal vez la más importante y que tiene más impacto es la artritis reumatoide. En general, cuando se hace un diagnóstico temprano, uno puede evitar que la enfermedad tenga secuelas que destruyan la articulación, y esto obviamente mejora pues la calidad de vida de las personas que tienen artritis reumatoide. Básicamente el manejo fundamental son medicamentos de diferente tipo. En este caso de la artritis reumatoide existen en la actualidad medicamentos que modifican la enfermedad, es decir, evitan la progresión de la enfermedad, y ya depende del juicio del médico reumatólogo escoger la combinación más adecuada de los medicamentos. Pero en el caso de la artritis reumatoide es una consulta temprana. Dolor articular, más de 6 semanas, por favor consultar a reumatología. Muy bien, le damos la bienvenida a Joana Quintero desde Manrique. Buenos días. Sí, muy buenos días. Adelante. Bien, mira, para hacerle una preguntita al doctor, mira, yo tengo un niño de 13 años que en octubre fue operado de artritis. La rodilla se me le inflamó, me le hicieron una operacioncita en la rodilla y el niño siguió con el dolor, lo volvieron a operar de la caderita porque el dolor se le subió. Me le hicieron filtraciones porque se le pasó a la otra rodilla, se le inflamó la rodillita, el tobillo. El niño, después de que salió del hospital, siguió con su rodilla inflamada y tobillo, no se le ha desinflamado. Hace 15 días tuve cita con reumatóloga y ella volvió y le mandó otra droga por 3 meses, pero el niño no siente dolor, pero inflamado todavía está. ¿Qué le puedo hacer? Si le sigo constante la droga, si es necesario o no, así él no tenga dolor. Gracias, Joana. Doctor Velázquez. Sí, en general este es un grupo, son un grupo diferente de enfermedades. Hay enfermedades de los adultos, que son las que hemos hablado, y este es un grupo de enfermedad también, como decía Beatriz en la introducción, la artritis puede comprometer cualquier grupo de edad, y los niños son un grupo especial de pacientes que tienen un tipo de artritis, se llama artritis reumatoide juvenil, es uno de los tipos de artritis que puede ocurrir, tal vez sea el caso de su hijo. Lo más importante es que debe ser visto por un reumatólogo pediatra de una manera frecuente y periódica, y lo importante es que aunque no sienta dolor, la inflamación persistente puede dañar la articulación, entonces es muy importante tomar estos medicamentos. A veces hay que tener paciencia, se pueden demorar entre 3 a 6 meses para lograr un control de la inflamación, pero aunque no sienta dolor, debe seguir tomando los medicamentos para evitar un daño articular posterior. Antes de escuchar a los ciudadanos, a quienes les preguntamos por síntomas de la artritis, doctor Velázquez, ¿la medicación es efectiva, ayuda a controlar y especialmente a detener el deterioro? Sí, en general son medicamentos que deben ser prescritos por reumatología. Hay una concepción errada y sobre todo de los medicamentos antiinflamatorios, los más conocidos como naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, que no evitan la progresión de la enfermedad, dan un alivio de los síntomas y deben ser prescritos por un médico, porque desafortunadamente esto y lo que se llaman los medicamentos esteroides o glucocorticoides son medicamentos de venta libre, y si no son vigilados y prescritos por un médico pueden tener efectos secundarios en el riñón, en la masa ósea, y producir osteoporosis o daño hepático. Entonces deben ser vigilados por un médico y tener claro que AINES o antiinflamatorios no esteroideos y esteroides no evitan la progresión de la enfermedad, pero sí los medicamentos que prescriben de reumatología. En Medellín Ciudad Saludable, para nosotros su participación es muy importante, y por eso nos fuimos a las calles de nuestra ciudad y les preguntamos, ¿sabe usted cuáles son los síntomas de la artritis? Y esto nos dijeron. Pero el síntoma de la artritis es cuando uno siente mucho dolor en los huesos, se le hinchan los huesos, las manos de las
los dedos de las manos, siente uno como un hormigueito. Yo sé que esos son los artritis, ya normal. La hinchazón, digamos, de las venas, no sé, que de pronto se queden tiesos los dedos, podría ser. Es un dolor muy agudo y se le van torciendo uno las manos. Y con el tiempo uno ya queda como que deforme porque ya el torcijón es demasiado. Dolores en los músculos, de pronto como un desaliento en todo el cuerpo. Las manos se me hinchan, inclusive hasta los pies, entonces pues no puede, tiene una inmovilidad de los órganos. De pronto sentirse uno mareado, con fiebre, cansancio seguido. Los síntomas es artritis, me imagino que la persona que tiene exceso de peso, ¿no? Por ejemplo, le ven a uno los huesos, articulaciones, las coyunturas de los huesos y a uno le da como desaliento también en los huesos. Esas son las respuestas a la pregunta sobre los síntomas de la artritis que ya vamos a comentar para saber pues qué tan acertadas fueron esas respuestas. Primero vamos al municipio de Segovia, en el nordeste antioqueño. Hugo Marulanda. Hugo, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, muy amables, y un saludo a todos los participantes en la mesa. Gracias. Una consultica. Mi niña, yo tengo una hija que tiene 13 años, la cual fue diagnosticada con artritis con entesitis. Es un tipo de artritis, según tengo entendido yo, con dolor en articulación, muy normal. Entonces, yo tengo dos preguntas claras. Una, ¿los medicamentos prescritos para este tipo de enfermedad causan algún tipo de dependencias? Y dos, al avanzar la edad de mi niña, que en ese momento tiene 13 años, ¿cuál va a ser los síntomas al momento de ir creciendo, de ella ir desarrollándose? Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Velázquez. Sí, en general este es un tipo diferente de artritis que, para aclarar el término entesitis, es la unión de los tendones en las superficies óseas. Entonces es muy frecuente que los pacientes tengan dolor plantar o dolor en los talones. Es un tipo de artritis diferente a la que hemos hablado. Estos medicamentos no causan ningún tipo de dependencia. En general lo que buscan es controlar el dolor y la inflamación, sino que para que sean efectivos hay que tomarlos durante un periodo prolongado de meses o incluso años. En general, cuando un adolescente tiene enfermedades reumatológicas, pues muchas veces cuando llegan a la edad adulta pueden tener como varios caminos. Uno de ellos es que se autolimitan, es decir, solamente lo afectan hasta la adolescencia y una vez entran a la edad adulta no hay ninguna enfermedad. Hay otro tipo de artritis o un subgrupo que persisten en la edad adulta y los síntomas siguen siendo iguales, pero digamos que la vigilancia estricta por reumatología pediátrica y luego ese empalme con reumatología de adultos y un seguimiento pues, posiblemente durante toda la vida permite saber hacia qué camino va a coger ese tipo de artritis. Doctor Velázquez, si el paciente no consulta a tiempo o no se adhiere al tratamiento y no se hace de manera adecuada, ¿cuáles son las complicaciones que se pueden presentar? En general, digamos que lo más importante o la enfermedad que tiene mayor implicación es la artritis reumatoide. Si no hay control adecuado de la inflamación, no hay adherencia al tratamiento, hay daño irreversible de la articulación. Eso se llama erosión, hay daño del hueso que no puede ser reparado, pero no solamente eso. Cuando uno tiene inflamadas las articulaciones, está inflamado en general, digamos, el cuerpo. Y los pacientes con artritis reumatoide no controlados tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad cerebrovascular y de infarto agudo de miocardio. Entonces es muy importante, a nadie le gusta estar enfermo, tener conciencia de enfermedad crónica es muy difícil, pero si uno hace visitas periódicas al reumatólogo y se hacen ajustes adecuados de los medicamentos, con esta enfermedad se puede vivir y es como si no existiera porque el dolor está controlado y la calidad de vida mejor. Antes de entrar al capítulo que llamaría yo de prevención para que identifiquemos algunos aspectos que nos pueden ser muy útiles, doctor Velázquez, la cirugía, ¿en qué casos es necesario y qué logra la cirugía? En general, digamos que la indicación principal de cirugías es cuando el dolor producido por cualquiera de las artritis es incapacitante. El paciente tiene cojera, tiene dolor para caminar,
requiere una silla de ruedas o un bastón para su desplazamiento. Entonces, cuando el dolor no es controlable con medicamentos, se busca lo de la cirugía. La cirugía lo que hace es, digamos, quitar el dolor y, digamos, darle movilidad al paciente. Ese es el objetivo de cirugía independiente de la artritis. Muy bien, le damos la bienvenida desde Los Colores en la 4ª Brigada a Eva Porras. Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días. Adelante. Yo vivo en Montería, tengo 73 años. Ahora mismo estoy acá en Medellín cuidando de unos nietos que estudian en la universidad y el problema pues es artrosis. Entonces a veces me duelen los dedos de las manos y lo más que me duelen son las rodillas. Bueno, gracias a Dios, en todo el mes de febrero lo pasé en Medellín, en Bogotá. Sí, de Bogotá me trasladé hasta acá para el cuidado de los nietos. Y pues el clima no me afectó ni allá en Bogotá ni hasta ahora aquí estoy bien. Pero mi pregunta es que yo estoy tomando el calcio D y calcitriol, pero como no tengo la EPS acá ahora, entonces yo no estoy tomando ese calcio durante todo el mes que pasó y este mes. Entonces, ¿cómo lo puedo suplir, comprarlo, pues? Muy bien, muchas gracias, doña Eva. Doctor Velázquez. Sí, en general digamos que los suplementos de calcio y calcitriol no sirven para el tratamiento de enfermedades articulares. Son suplementos que se necesitan para otra enfermedad que no produce dolor, que es muy importante, que se llama osteoporosis o baja masa ósea. Entonces realmente el calcio y el calcitriol no tienen efectos analgésicos. El hecho de sus PET pues no tiene ninguna relación su ingesta con la que avance la artrosis. Digamos que si tiene dolor en las rodillas, lo más probable es que sea una artrosis de rodilla y hay que empezar por medidas sencillas. Medicamentos que son de uso seguro a dosis adecuadas como el acetaminofén, pero tomado de manera frecuente, tenga o no tenga dolor, una tableta cada 3 o 4 veces al día pueden ser suficientes, pero no solamente tomarlo cuando no tenga dolor o cuando tenga dolor, sino tomarlo de manera regular. Y ya dependiendo de si tiene otras enfermedades que contraindiquen otros medicamentos, debe consultar a reumatología para uno escoger el mejor medicamento. Estamos en el bloque final de Medellín Ciudad Saludable, pero todavía tienen tiempo de participar. 441-2100. Ha sido muy importante y muy nutrida la participación que ustedes han hecho hoy con sus preguntas. Doctor Velázquez, prevención. ¿Es posible prevenir la artritis? ¿Cómo prevenirla? Sí, en general digamos que las que pueden ser prevenibles son la artrosis y la gota o la artritis por ácido úrico. En el primer caso, las medidas que mencionaba Beatriz en la introducción, disminución de peso, es fundamental para evitar esa carga sobre articulaciones que soportan el peso del cuerpo, es muy importante. En el caso de la gota, tal vez donde se puede hacer mucha más prevención, evitar el alcohol, cualquier tipo de alcohol. A veces se apela a que el alcohol pueda ser más puro, por ejemplo, tomar whisky, pero eso tiene la misma incidencia de producir artritis por gota, entonces evitar la cerveza, cualquier licor, disminuir el consumo, retirarlo de mariscos o camarones puede ser importante, y también las comidas muy copiosas, ricas en grasa. Entonces son medidas preventivas que evitan que haya mucha carga de ácido úrico y esto produzca dolor articular. En el caso de la prevención de la artritis, pues de la artritis reumatoide, no hay algo que debe hablar de una medida preventiva, pero lo más importante, e insisto, es el diagnóstico temprano. Más de 6 semanas de dolor articular en manos y pies, por favor consultar a reumatología. Desafortunadamente para la artritis reumatoide no hay cura, pero si hay un diagnóstico temprano puede detenerse precozmente la enfermedad. Doctor Velázquez, regálenos unas recomendaciones generales y además háblenos qué tipo de alimentación deben tener en cuenta estas personas, si se puede realizar o no ejercicio y qué tipo de ejercicios. Sí, en general cuando hay crisis de inflamación o de intenso dolor, lo que se recomienda es no hacer ningún tipo de actividad física, de guardarse un reposo relativo, aplicación de hielo en la articulación que esté hinchada o dolorosa,
y una vez esté superada esa parte de inflamación, el paciente debe caminar, porque si se guarda un reposo absoluto, el paciente no hace actividad física, los músculos alrededor de las articulaciones se atrofian, se adelgazan y eso aumenta el círculo de dolor. Eso es lo más importante en la etapa aguda. Y en general se recomienda, en el caso de una vez, si no hay inflamación, hacer actividad física regularmente, porque esto disminuye el peso y en el caso de la artrosis evita el dolor articular. No hay ninguna comida en general que dé o produzca artritis excepto la del ácido úrico. Entonces lo que se recomienda para todo el mundo es una alimentación saludable, rica en frutas, en verduras y evitar como los excesos de calorías. Doctor Velázquez, mire, pero quiero insistir en una cosa para que quede mucho más claro. El tema del ejercicio físico en la artritis y en la artrosis. Usted lo acaba de decir, pero yo creo que eso hay que desmenuzarlo un poquito más para que los televidentes nos entiendan en qué momento y en cuál no es conveniente o no hacer actividad física. Sí, en general cuando hay intenso dolor y se acompaña de inflamación articular o hinchazón, debe guardarse un reposo. En ambos casos, artritis y artrosis. En ambos casos de artritis y artrosis. Una vez superada esa etapa de inflamación, el paciente debe hacer actividad física y eso ayuda a que se disminuya de peso y el dolor también va a disminuir. Pero lo importante es hacer ejercicio cuando no haya inflamación articular, independiente del tipo de artritis. Bien, nos llama desde el centro Carlos Mario Sánchez. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Adelante. Doctor, una pregunta. Algunos pacientes tenemos artritis que han diagnosticado como psoriásica y accedemos a tratamientos de alto costo como el tratamiento biológico, pero tenemos muchas limitaciones en parte dietética, en parte de movilidad. ¿Qué pronóstico tiene ese tipo de artritis que no deforma y que no es la de gota? ¿O es exactamente igual a las otras y tienen las mismas limitaciones y a futuro definitivamente el mismo pronóstico? Muy bien, gracias Carlos. Doctor Velázquez. Sí, en general la artritis por psoriasis o la artritis psoriásica no es una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad rara, aunque la psoriasis es una enfermedad cutánea muy frecuente, pero cuando esto compromete la artritis no es lo más frecuente. En general cuando se diagnostica de manera temprana y si se reciben medicamentos de tipo biológico, como usted lo menciona, que son medicamentos que bloquean sustancias que están en exceso y que producen daño articular, el pronóstico es bueno. Cuando se hace un diagnóstico precoz y este tipo de medicamentos se instaura de manera muy temprana, se pueden evitar secuelas articulares. Pero también es muy importante el manejo de las enfermedades asociadas. Los pacientes con psoriasis tienen problemas de colesterol, de azúcar, de presión arterial alta y esto debe controlarse para que no haya daño de otros órganos. Un paréntesis, porque un televidente, Carlos Iván, que está en Facebook, se sale del tema, pero es que nos está reportando que está mala la señal de Telemedellín en el sector de Santa Mónica. Eso para nuestros ingenieros seguramente no es un problema de origen de señal nuestra, sino de uno de los operadores, del operador que presta el servicio en ese sector. Entonces es importante que llamen a los operadores para que les restablezca prontamente nuestra señal y la señal que se haya interrumpido en esa zona. Doctora Beatriz. Sí, doctor Velázquez, nos llama una televidente y nos solicita que por favor le recordemos cuál es la diferencia entre fibromialgia y artritis. Sí, entonces el término artritis se refiere a inflamación, a hinchazón de las articulaciones, especialmente de las manos y de los pies. En cambio la fibromialgia es un estado de dolor osteomuscular generalizado donde no hay inflamación y se acompaña de trastornos del sueño y de síntomas de ansiedad y depresión. En una hay inflamación y en la otra no. Muy bien, doctor Velázquez, muchas gracias pues por acompañarnos. Hoy hemos atendido muchas llamadas, ¿no, doctora Beatriz? Muchas llamadas. Qué buena esa participación y es la invitación y salimos muy contentos de Medellín Ciudad Saludable cuando ustedes, como hoy, bueno, lo hacen todos los días, pero hoy sentí que fueron como muchas las llamadas, aprovechan a los especialistas, ellos sacan tiempo, interrumpen su agenda, sus cirugías, la atención que brindan algunos de sus pacientes para abrirnos este huequito y atenderlos a ustedes aquí en Telemedellín. Entonces, gracias por aprovechar a los especialistas. Doctor Velázquez, muy amable. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Y espero que pronto volvamos a conversar del tema. Claro que sí. Doctora Beatriz, mañana miércoles. Mañana miércoles vamos a hablar sobre enfermedad renal crónica. Nos llaman al 441-2100 para tener sus preguntas. Que seguramente van a ser muchas. Recuerden que además pueden participar en Facebook, en Twitter. Recuerden que hay un correo electrónico cuando quieran elaborar preguntas, pedir recomendaciones, algunas sugerencias que son útiles y prácticas. secre.salud@medellin.gov.co. Sigue la programación y mañana a las 11 aquí estaremos juiciosos cumpliendo la cita que tenemos con ustedes de lunes a viernes. Que tengan un buen día.